Lorenzo Córdoba Vianello. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años. Quédate en este video y terminarás con excelentes argumentos para un debate. Es hijo de un expolítico académico, partidario y militante en distintos partidos políticos. Tiene ascendencia italiana por la vía materna. Su padre, curiosamente, tiene una trayectoria igual a la de él. Veamos. El papá se doctoró en Derecho en una universidad de Michoacán. Inmediatamente se fue a una universidad en Roma a estudiar un doctorado en Ciencias Políticas. Posteriormente regresó a México a impartir cátedra en la materia. En tanto, Lorenzo Córdoba Vianello estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, para posteriormente cursar el doctorado en la Universidad de Turín, Italia. También regresó a impartir cátedra. Y se cuenta con todo y que estamos todavía lejos de poder hablar de una etapa de consolidación democrática. Como cuando te dicen en la familia, hazle así y verás. Pero, ¿y esto a dónde nos lleva? Bien, pues resulta ser que en la Universidad de Turín estaba impartiendo cátedra un emérito y jurista y politólogo, de nombre Norberto Bobbio, famoso por digerir el poder y el derecho más allá de lo que fue Maquiavelo. Occupa spazi sempre più vasti che prima erano occupati dalla haciendo ver a este último como un niño con una bolsa de dulces, quien además de ser de una familia profascista, él mismo también militó en el Partido Nacional Fascista. Se declaró abiertamente liberalista, quien mexicano pues es de ultraderecha. ¿Pesará en la formación la ideología del maestro? En lo sucesivo me dirigiré a él como consejero presidente para evitar una difamación de su persona. Pero, ¿por qué podría identificarse como un dictador electoral? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por acudir a esta invitación. Le voy a ceder la palabra al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Les informo que este será un pronunciamiento, por lo cual no se aceptarán preguntas. Muchas gracias y le doy la palabra, por favor, al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Adelante, consejero presidente. Muchas gracias, muy buenas tardes, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Este mediodía se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable por la intervención y difusión ilegal de una llamada telefónica privada que sostuve con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el pasado 24 de abril. En esa conversación privada, insisto, obtenida ilegalmente, hice alusión a una reunión celebrada en las instalaciones del instituto ese mismo día. Al teléfono me referí de manera desafortunada y poco respetuosa hacia uno de los interlocutores de aquella reunión. Quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos. Cuando inscribí su materia, Derecho Electoral, en el 2010, el recomendado de Diego Valadez, quien fuera procurador de la República en tiempos de Colosio, que diga de Salinas, obraba como secretario técnico en una comisión especial para la reforma política en el Senado de la República. Desde el 2010, el entonces catedrático de Derecho Electoral no acudía a dar clase por tejer una reforma que él dirigió, promovió y que se le puede atribuir a su autoría. ¿Cómo se sabe fuerte? Por el trabajo colectivo y porque conduzco una institución madura y con una... Quizás algún fajo de dinero. De ninguna manera, no me interesa. 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 El INE. En esos días llegaba a la aula acompañado de dos jóvenes graduados que le asistían en la clase. Daba una introducción y salía a hablar por teléfono.
Se regresaba y se le notaba muy ansioso porque veía su reloj continuamente, su teléfono también. Mientras los dos graduados jóvenes abogados exponían su clase. Recuerdo que una ocasión antes de irse comentó que le hablaban todos los partidos políticos para preguntarle qué había querido decir en tal artículo del COFIPE. Y se carcajeaba como si lo hubiera hecho a propósito. Ya saben, ¿no? Humor toro sentado. Pudo haber pensado lo siguiente: voy a ser un verdadero galimatías de la ley para que necesiten de mi asesoría. Y entonces vendrá la grande. ¿Y cómo saber qué tipo de persona es el consejero presidente? Basta con leer su tesis doctoral que hizo en Turín, titulada Derecho y Poder. Un verdadero debate entre lo más recóndito de las palabras poder y derecho, respaldadas con dos autores contemporáneos del principios del siglo XX. El prominente miembro del partido nazi, Carl Schmitt, y el austriaco exiliado en California, Hans Kelsen, dos filósofos juristas antagónicos. Sus vidas y obras son muy interesantes, pero este no es su video. Lo que sí podemos rescatar de su tesis doctoral es que el consejero es un docto en el poder. Sabe perfectamente qué alimenta el poder, cómo regularlo, cómo inhibirlo o cómo avivarlo. En diciembre del 2011, a sus 39 años de edad, los partidos políticos lo impulsaron como consejero electoral del IFE, pues él había sido el principal autor de la reforma política en materia electoral. Pausa. Es importante esclarecer que hubieron dos reformas al sistema electoral en las que nuestro consejero en comento participó. La primera fue el 14 de enero del 2008, la reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, tras el polémico fraude electoral del régimen político. La segunda fue el 10 de enero del 2014, la llamada reforma política del Estado impulsada por Enrique Peña Nieto. Tal pareciera que para el COFIPE no le echó ganas e hizo un relajo, porque tuvieron que emitir normas generales en materia electoral. Lo que quise decir aquí fue esto, que no es lo que dice, que tú entendiste. Vino una reforma muy dura, la reforma del 2007-2008, que trajo el tratar de paliar muchos de los fenómenos que habían generado esa inequidad para la elección. La reforma electoral de 2007 me parece que es un gran error de cabo a rabo. Para el 8 de enero del 2014, más cerca del poder electoral, asume el cargo de consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Para calentar la pluma o el asiento, pues el 4 de abril de ese mismo año sesiona como consejero presidente del nuevo Instituto Nacional Electoral. Cumplir con las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se me ha encomendado. Protesto. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre IFE e INE? Hay 4 principales diferencias. La primera, se volvió una autoridad que no solo compete a la federación, es decir, no solo va a organizar las elecciones del presidente y senadores, se volvió una autoridad nacional. O sea, la que pueda dirigir cualquier comicio electoral en el país, en todas las esferas políticas del país, en la federación y en los estados. Segunda, el consejero presidente del IFE duraba 6 años en el cargo. Ahora el consejero presidente del INE dura 9 años. Todo juicio en orden criminal tendrá la cosa. Esta tampoco sirve. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años. Tercera, en el IFE,
los congresos de los estados nombraban a los consejeros electorales locales. Ahora, con el INE, son ellos mismos los que designan a los consejeros locales. Cuarta, en el IFE, los partidos decidían qué hacer y cómo administrar los recursos. Ahora con el INE, cuentan con autonomía presupuestal y de gestión. Es cierto que el IFE necesitaba fortalecerse, pero no así. Esto excede en lo pantagruélico. Lorenzo Córdoba Vianello es un dictador electoral, porque desde el 2008 ha sido el autor, el genio de un INE fuerte, un INE leviatán, titánico. 16 años de injerencia política en el Instituto Electoral del país, 10 años en el cargo como consejero presidente. Veamos, el auditor superior de la Federación está por 8 años y el presidente de la República por 6. Es el primer consejero del Instituto Electoral que va a organizar 2 elecciones presidenciales, pero es el hombre que de facto ha ingerido en 3 elecciones presidenciales. Para no dejar cabos sueltos, hay que precisar qué es un dictador. Dictador es un funcionario romano que ocupaba el poder temporalmente en tiempos de guerra y de ingobernabilidad. La Real Academia Española lo precisa así: persona que abusa de su autoridad y trata con dureza a los demás. Pero si no es esto, ¿cómo calificarías a alguien con este perfil? ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. ¿Crees que Lorenzo Córdoba Vianello excede los 9 años? ¿Y crees que 9 años es un exceso? ¿Crees que deberían ser 6 años solamente? Déjanos tus comentarios, amigo Vitionauta. Y en 2024 iremos a una nueva elección presidencial con una institución, estoy seguro, cada vez más fortalecida, una historia.